La deuda del ser humano caído con Dios. Podcast número 2. La suficiencia de Cristo para salvarnos. Hola, soy su hermano y amigo Israel Orlando en este podcast número 2, donde tratamos la deuda del ser humano caído con Dios, el tema general, pero hablaremos hoy de la suficiencia de Cristo para salvarnos. En el podcast número 1 hablamos del estado espiritual del ser humano en general. El ser humano está en una depravación radical, total, separado espiritualmente de Dios, muerto, heredero de la ira de Dios. En el podcast número 1 tratamos esto y vimos unos textos bíblicos. Por ejemplo, en el Salmo 51, verso 5 nos habla de este estado espiritual. Romanos capítulo 10, verso 12. No hay justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Estos textos son una radiografía sincera, fuerte del estado espiritual muerto del ser humano. Efesios 2:1 nos habla de este estado espiritual, diciendo así: muertos en delitos y pecados. La traducción NTV dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Y la traducción del lenguaje actual dice: antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. El texto de la traducción lenguaje actual de Efesios 2:1 nos habla de cómo se hace evidente la muerte espiritual en el ser humano. Mire, antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Ahí se hace evidente la muerte espiritual del ser humano. Hacían el mal y vivían en pecado. ¿Por qué hacían el mal y vivían en pecado? Porque tenían una naturaleza pecadora. El ser humano no solo hace pecado, tiene una naturaleza pecadora, una inclinación al mal, que tiene que ser transformada solo por el Dios potente y soberano. El corazón humano genera pecado activa y pasivamente, aunque esté quieto, solo pensando, ya genera pecado. Aún hasta las buenas obras están contaminadas con el pecado de orgullo. No hay nada que en el ser humano no esté contaminado con el germen del pecado y la maldad. El pecado, la maldad, es como un dardo dirigido hacia Dios. Esa ofensa tiene consecuencias eternas porque es hecho contra un ser eterno. Repito, el adulterio, la fornicación, las malas palabras, el chisme, tienen consecuencias en nuestro entorno, sí, afectan a nuestra familia, nuestras relaciones interpersonales, pero también, lo más importante, usted ofende a un ser eterno, por lo tanto, su consecuencia es eterna. Usted tiene una deuda eterna que no puede ser pagada por un ángel, por un hombre, comillas, recto, bueno, que no existe. Solo Dios es santo, perfecto y bueno, y solo Dios puede pagar la deuda de pecado. En estos minutos que nos quedan me gustaría hablar de la deuda y de la suficiencia de Cristo para pagar nuestra deuda de pecado. En la Biblia se usa la imagen de el pecado como una deuda, pero una deuda con Dios. En la Biblia la palabra griega opheilemata, que se traduce como deuda, se refiere a los pecados o las transgresiones contra Dios. En Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y al ser esta deuda eterna, solamente alguien eterno puede pagar la deuda de pecado. ¿Y quién puede ser? ¿Algún ángel, como dicen los testigos sin Jehová? ¿O algún santo canonizado según la Iglesia Católica? No, el ser humano no puede pagar la deuda de pecado. El que puede pagar la deuda de pecado es Dios, solo Dios. Hechos 4:12 nos habla de la suficiencia de Cristo para salvarnos.
Dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo Dios salva, solo Cristo salva. Y mire lo que dice el libro de Isaías, en Isaías capítulo 43, verso 11 al 13, en cuanto a que solo Dios salva. Yo, Jehová, fuera de mí no hay quien salve, fuera de mí no hay quien salve. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Juan 3:16. Verso 12 de Isaías, capítulo 43, verso 13. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová. Y vuelvo al 11. Yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Solo Dios puede salvar. Cristo Jesús vino a salvarnos. Dios hecho hombre, Dios encarnado. Te invitamos a seguir con este podcast, el tercer podcast sobre la suficiencia de Cristo, para hablar de este tema que no puede ser agotado en 5 o 6 minutos. Nos vemos. Se despide de ustedes su hermano y amigo Israel Orlando.